entonces con Víctor, cada quien tiene 25 minutos para su presentación y luego el momento de periodo de preguntas y respuestas. Bien, bueno, ya se comentó, ¿no?, la idea de hacer este balance para identificar aciertos y errores de aprendizaje. Hoy organicé entonces esta presentación de acuerdo a esa propuesta y la periodización, que de alguna manera coinciden mucho con los periodos de gobierno, pero bueno, hay espalda y solapamiento, ¿no? Creo que en este primer periodo, que lo ubico desde el 2000 al 2006, porque el 99 fue el esfuerzo de la constituyente, y el foco no fue tanto económico, sino más bien en crear las bases para la promesa electoral que se había hecho de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para refundar la República. Arranca entonces la periodización desde el año 2000 y este primer periodo lo llevo hasta el 2006. Es lo que pudiéramos llamar el periodo antiimperialista y antiliberal por la narrativa que se construyó. Para ese momento no se hablaba de socialismo, es una confrontación, una crítica fuerte al imperialismo, al neoliberalismo, pero creo que en ese primer año sí hay un acierto que es necesario reivindicar. Hoy nosotros todos, bueno, tenemos mucha más conciencia anti-extractivista. En aquel momento el tema era otro, en aquel momento era reivindicar la propiedad del Estado sobre su principal recurso natural, que era el petróleo. Veníamos de una apertura donde prácticamente había eliminado el pago de la regalía, que es la manera como el Estado propietario, o sea, ejerce su condición de propietario sobre un recurso natural. Se da todo ese proceso de reivindicación rentística. Recuerden ustedes que en el año 2000 se organizó aquí en Venezuela la segunda cumbre de jefes de Estado y de la OPEP para reconstruir la OPEP, que en aquel momento estaba prácticamente destruida por la violación de las cuotas, y donde Venezuela era precisamente uno de los países que más incumplía con las cuotas petroleras y que había contribuido a resquebrajar la OPEP. Se habían recibido precios del petróleo en 9, 10 dólares. Recuerdo aquellas reuniones donde se convocaba a todos los funcionarios del gobierno. Recuerdo mucho una intervención que hizo Marix Izaguirre, usted la debe también recordar muy bien, profesor Giordani, cuando planteó el tema de la quiebra de las finanzas públicas, y donde si se seguía así a diciembre, no había plata, bueno, para comprar ni jeringas, ni curas, ni nada. Entonces yo creo que en esa primera etapa, la reivindicación rentística, la reivindicación del Estado propietario, el esfuerzo que se hizo por reconstruir la OPEP, por recuperar los precios del petróleo, efectivamente se tradujo en un mayor ingreso rentístico, pero lo que subrayo es la prioridad que se le dio, o sea, aquello que se convirtió así como que en un principio rector, la inversión social de la renta petrolera. Eso no tenía antecedentes en la historia petrolera de Venezuela. Habíamos hablado de la siembra del petróleo como otro principio rector, pero por siembra del petróleo se entendía, bueno, el financiamiento de la modernización capitalista de Venezuela, los créditos blandos al sector empresarial, bajas tasas de interés, largos plazos, garantías flexibles, compras públicas, etc. Entonces creo que en este primer periodo uno de los aciertos, ¿no?, fue justamente la orientación que se le dio al destino de la renta, y que permitió bajar el nivel de desempleo, bajarlo drásticamente y rápidamente, mejorar la correlación entre sector informal y sector formal de la economía, el empleo de calidad, con protección social, con beneficios sociales, comenzó a crecer y se hizo muy superior al empleo precario en el sector informal. Hubo indiscutibles avances en la reducción de la pobreza y de la pobreza extrema, mejoró el índice de desarrollo humano, mejoró el coeficiente de Gini, es decir, hubo una mejora considerable en esos primeros años de todos estos indicadores sociales. Pero, sorpresa,
Cuando nos íbamos entonces a los indicadores económicos, resulta que la economía se estaba haciendo más capitalista. Estos son datos oficiales, datos del Banco Central de Venezuela. Estas barras lo que quieren decir, la barra roja es la participación del sector público en la conformación del Producto Interno Bruto total, la barra azul es el aporte del sector privado de la economía capitalista a la conformación del Producto Interno Bruto, y vean ustedes cómo la participación del Estado va cayendo en esos años, cómo la participación del sector privado va aumentando, y entonces en aquellos años empezamos a cuestionarnos, bueno, pero ¿cómo nosotros vamos a hacer para impulsar un aparato productivo que libere al trabajo de la explotación del capital, si aquí lo que está es justamente creciendo la economía capitalista? Cuando analizábamos los demás indicadores, por ejemplo la distribución factorial del ingreso, vean ustedes cómo en este cuadro la remuneración de los asalariados cae en relación con lo que es el incremento del excedente de explotación, de la participación capitalista en la distribución factorial del ingreso. O sea, se recrudece la explotación de la fuerza de trabajo en esos años. Y la economía social, que era la gran apuesta de entonces, prácticamente lucía estancada, con algo más de un 1% en la conformación del Producto Interno Bruto. Esa fue una situación muy contradictoria, que planteó muchos retos, porque si bien es cierto que estaban mejorando los indicadores sociales en términos de la transformación estructural de la economía que generaba todos esos problemas, no se había prácticamente avanzado y se estaban allí creando más bien las bases para que el problema en cuestión de años se agravara. Recuerden ustedes que para entonces se habían empezado las misiones sociales, se había empezado la misión Vuelvan Caras, que luego se llamó la misión Che Guevara, se había iniciado un proceso de formación de justamente aquellos promotores que iban a ser como los grandes protagonistas de la creación de esa nueva economía social, de esa nueva economía popular, y llegaron hasta este año, habían casi 1 millón de egresados, ¿no?, que recibían programas de formación, se organizaban en cooperativas, recibían financiamientos, pero cuando uno se preguntaba a dónde se fue a trabajar esta gente, entonces fíjense ustedes lo revelador de este cuadro. Bueno, se le perdieron aquí los números, desaparecieron, ¿no? Pero la línea de abajo, esta que está aquí, la flecha no aparece, bueno, la de abajo, la moradita, esa es los ocupados en la economía social, y eso era 238.000, o sea, habíamos formado 957.000, pero estaban trabajando en esa economía social apenas 250.000, los otros 700.000 seguían trabajando en empresas privadas o desempleados o en la administración pública, de modo tal que no se estaba logrando que permearan, que fuesen justamente esos nuevos agentes de cambio y de transformación en la economía. Un rápido balance entonces de este primer periodo. Bueno, gracias a esa inversión social de la renta se redujo el desempleo, el sector informal, la pobreza, la exclusión social, mejora el índice de desarrollo humano, mejora el coeficiente de Gini, pero la economía se hizo más capitalista. El sector privado creció más rápido que el sector público y que la economía social, y por lo tanto aumentó su peso relativo en la conformación del PIB, cayó el peso del sector público, se estanca la economía social, los trabajadores reducen, como vimos en el gráfico, su participación en la distribución del ingreso, los ingresos, si bien es cierto que mejoran, no mejora su distribución, la mayoría de los trabajadores siguió siendo asalariados, como lo vimos en la gráfica que le faltaban los números, y la distribución factorial del ingreso es favorable al capital. El crecimiento económico no es endógeno, se acentúan los rasgos de la economía rentista. Los sectores que más crecen son los del comercio importador y el financiero, y bueno, disminuye para esos años también el peso de la agricultura y de la industria, cosa que personalmente a mí me pegaba mucho, porque en esa época yo era viceministro de Industria, entonces, o sea, el sentir que el aporte del sector industrial a la conformación del Producto Interno Bruto venía cayendo era así como que un fracaso, ¿no?, para la gestión que nosotros estábamos tratando de hacer en el gobierno en aquel momento. Eso lleva a una revisión, ¿no?, y ya para el año 2007-2013 es cuando, bueno, se da la declaración del carácter socialista de la Revolución Bolivariana, viene el primer plan
socialista de la nación. Chávez se lanza a la reelección del año 2006 con aquella consigna que decía: el que vote por Chávez está votando por el socialismo, y ya pasamos de una fase que era la antiimperialista, la antineoliberal, a una mayor concreción de la orientación que se le quería dar a la revolución bolivariana. Bueno, hay todo un esfuerzo, ¿no? Ayer decía, bueno, que este balance depende mucho de quien lo cuente, pues que este balance depende mucho desde dónde se diga, pues, ¿no? Una cosa es cuando uno lo hace el balance estando en el gobierno, una cosa es cuando uno hace el balance y sale uno del gobierno y ve unas cosas, mas no ve otras. Quizás deja uno de ser tan defensor de lo que está haciendo y se vuelve un poco más crítico. Otra cosa es el balance de los movimientos sociales, otra cosa es el balance de la reflexión teórica o académica, que muchas veces no está al tanto de todas las contradicciones y cómo se vive este esfuerzo dentro del gobierno. Esta primera etapa yo la estoy haciendo, estoy tratando de teorizar y estoy tratando de hacerla reconociendo, bueno, que fui de alguna manera uno de los que estuvo allí metido, y seguramente la forma como nosotros vivimos esto, el nivel de compromiso, el nivel de convicción que fuimos desarrollando, se aleja mucho de algunas visiones que me parecen muy detractoras, ¿no? del esfuerzo que allí se hizo. Bueno, entonces en esos años, bueno, nos dedicamos a como habilitar al gobierno para que pudiera orientar mejor el instrumento de políticas, los instrumentos de política pública, ¿no? La idea, bueno, era ampliar y fortalecer el impacto de la propiedad social y comunitaria en la ruptura de la lógica económica capitalista. Esos debates, esas discusiones se daban dentro del gobierno, fortalecer la organización social y profundizar, bueno, la transformación de esa economía socialista. Recuerdo que a raíz de lo que se planteó en el foro de Sao Paulo, nosotros empezamos a trabajar en el RAS. ¿Se acuerda, profesor Giordani? Rumbo al socialismo, las medidas. Y todos nosotros, los ministros y viceministros, estábamos, bueno, viendo cómo proponíamos acciones, medidas, iniciativas para que esa transformación se diera. Es el periodo que lo pudiéramos llamar de tránsito hacia el socialismo bajo esta premisa, que era la habilitación legal del gobierno. Una revolución que se planteaba democrática, constitucional, con apego a las leyes, necesitaba ser habilitada. No habían leyes. Yo fui presidente del Banco de Comercio Exterior cuando se lanzó la tesis de la integración latinoamericana, cuando se montó la estrategia para resistir el avance del ALCA, cuando se planteó la democratización del crédito, y el gran problema que teníamos desde ese banco es que había un marco legal creado para que ese banco estuviera secuestrado por 20, 25 grandes empresas exportadoras que eran casi que las dueñas del banco, y ahí no había posibilidades de democratizar el acceso al crédito, porque los niveles de exigencias eran tales que excluían a cualquier otro. Entonces había que crear un marco legal, porque si uno no lo hacía así y se aprobaba algo en el directorio, al día siguiente uno tenía el contralor citándole el numeral H del artículo 8 del capítulo 3 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, donde uno podía terminar preso si uno no actuaba con estricto apego a la ley. Entonces, y eso le pasaba a la mayoría de los organismos de financiamiento, eso pasaba en el tema de las compras públicas, eso pasaba en la administración de los instrumentos de política que estaban muy diseñados, bueno, para favorecer a determinados grupos económicos y resultaban demasiado excluyentes, ¿no?, para iniciativas más incipientes. Se da entonces todo ese esfuerzo para crear ese marco legal, para habilitar al gobierno, para que quienes dirigían las instituciones públicas pudieran justamente avanzar en esa transformación, pero bueno, sin tener que terminar presos, ¿verdad?, o el gobierno acusado de corrupción por lo que estaba haciendo. Salen las leyes, los decretos leyes de fomento para el desarrollo de la economía popular. Oli fue ministra de Economía Popular, antes había sido viceministra, seguramente en su esfuerzo, que va a narrar, dará más detalles de esto.
Pero en ese esfuerzo, son muchas las leyes, ¿no? Porque están las 10 leyes del poder popular, pero hubo un esfuerzo, hubo un debate en el gobierno, hubo una convicción, se trabajó con mística, se trabajó con muchísimo compromiso. Sí, yo siento que fue la etapa quizás más bonita de todo este esfuerzo. O sea, los niveles de mística, llegamos a ser idealistas, románticos, pues, en la manera como asumíamos este trabajo, en la idea, bueno, de impulsar ese modelo productivo comunitario, de definir ese nuevo modelo productivo, el trabajo que se hizo para conceptualizar, para diseñar políticas y estrategias. Hubo definiciones, ¿verdad? Sí, ok, ¿qué es eso de propiedad social? O sea, ¿con qué se come eso? O sea, ¿quiénes son los propietarios sociales? ¿Cuáles son las nuevas formas de organización de las comunidades, de los trabajadores, para que se incorporen a esa transformación productiva? ¿No? Y aquí está parte sencillamente de ese esfuerzo, la definición de las empresas de producción socialista, de las empresas de distribución, de las empresas autogestionarias, de las empresas productivas familiares. O sea, se creó ese entramado para trabajar y se definieron, bueno, quiénes eran los propietarios sociales, ¿no? Aquí está esta presentación, les va a llegar a todos ustedes. Voy a ir rápido porque ya llevo 16 minutos y tengo 30. Pues. Bueno, se creó ese entorno institucional, ¿no? Con el Fondo de Crédito Microempresarial, los fondos regionales de financiamiento, la transformación, el debate que se dio en aquel entonces para transformar el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, no solamente en un centro de formación técnica, sino también de formación política e ideológica. Ese esfuerzo estuvo muy presente. La economía, bueno, en ese periodo, salvo el bache ese del año 2008-2009, cuando estalló la crisis financiera mundial que golpeó los precios del petróleo y hubo que hacer aquellos ajustes, ¿no? De la devaluación de 2.15 a 4.30, el aumento del IVA del 9 al 12, la economía creció, ¿no? Pero el problema es que seguíamos en la misma dinámica. Fíjense ustedes que aquí la línea azul, que es la que da el crecimiento del sector privado, seguía estando alta. Es al final de estos años cuando se da una dinámica donde el sector público crece con un mayor dinamismo, pero la economía social, que tampoco era fácil medirla, crecía en las tasas interanuales que se pretendía para poder ver indicios, avances de esta transformación. ¿Cuál es la revisión crítica que se hace después? ¿No? Porque uno empieza a preguntarse, ¿no? ¿Pero por qué pasa esto? O sea, ¿por qué si estamos haciendo todo este esfuerzo no vemos los resultados? ¿Por qué esa transformación no se da? O sea, el financiamiento, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, y empezamos a hacer una revisión, ¿no? de cuáles eran los beneficiarios, quiénes estaban sacándole el jugo, sacándole el provecho a los distintos instrumentos de política económicos. Aquí apenas menciono unos. ¿A quiénes se les daban las exoneraciones arancelarias? ¿A quiénes se les daban los incentivos fiscales? ¿Quiénes recibían los préstamos de Foncrey, las garantías de Fonpyme o de los fondos regionales? ¿Quiénes recibían los incentivos cambiarios? ¿Quiénes recibían las asignaciones de dólares preferenciales? ¿Quiénes se llevaban las compras gubernamentales, los contratos? Es decir, y al revisar los datos, ¿no? Aquí apenas voy a poner unas láminas, pero nos dedicamos a revisar, bueno, y entonces resulta que en Cadivi las empresas que recibían los dólares preferenciales eran las empresas capitalistas que reproducían justamente el modelo que nosotros queríamos superar. Cuando íbamos a ver los beneficiarios de los créditos de la banca pública, estos créditos blandos que les comentaba, bajas tasas de interés, largos plazos, garantías flexibles, no eran las economías las empresas de la economía social que ante el ISTE. Estos beneficios, estos incentivos seguían siendo muy concentrados por las empresas de naturaleza mercantil que reproducían ese modelo capitalista de producción. El manejo, la prioridad que se le dio para entonces al uso de la política cambiaria como un instrumento de política antiinflacionaria y no como un instrumento
para respaldar al sector exportador y propiciar la transformación de la economía rentista e importadora en una economía productiva y exportadora, bueno, también generó una serie de consecuencias. La prioridad en aquel momento era atajar la inflación, pero al anclar la tasa de cambio y con una inflación que seguía siendo superior, la tendencia fue que ese anclaje de la tasa de cambio terminó apreciando y sobrevaluando el bolívar, y eso significaba un dólar barato, y un dólar barato significaba entonces importaciones baratas que se traían sin arancel en muchos casos, y ese abaratamiento, esas importaciones competían de manera muy ventajosa con la producción agrícola e industrial nacional y la fueron desplazando. Entonces teníamos también una contradicción interna porque queríamos crear un nuevo modelo productivo, pero la prioridad que se le ha dado al uso de la política cambiaria como instrumento de política antiinflacionaria generaba este tipo de problemas. Vean ustedes cómo crecen las importaciones de bienes y servicios. Y sencillamente les traigo una referencia, porque me dediqué también a estudiar todas las memorias y cuentas de todos esos años, en Cadivi, por ejemplo. La memoria y cuenta, lo leo textualmente. Al término del año 2008, Cadivi procesó 503.000 solicitudes de autorización de liquidación de divisas, en comparación con 420.000 solicitudes del año anterior. Esto se planteaba como un logro, o sea, crecieron las solicitudes, ¿no?, procesadas en el 2007. Bueno, esas sumaron en el 2008 51.550 millones de dólares a tasa de cambio preferencial, o sea, casi un 20% más que el año anterior. Y eso se tradujo en importaciones de 31.000 millones de dólares en el 2007 y 42.000 millones de dólares en el 2008. Importaciones baratas, con un dólar barato, que competían, como lo dije antes, ventajosamente con la producción nacional. Las importaciones agrícolas crecían, era el problema de los productores de maíz, de los productores de papa, la queja de que no podían competir con las importaciones de Colombia, problema que todavía en este momento se mantiene. La desindustrialización, sigue cayendo el aporte del sector manufacturero en la conformación del Producto Interno Bruto Nacional, y era un reto para entonces la soberanía productiva, lograr armar un aparato productivo nacional que nos diera autonomía, soberanía. Bien, balance entonces del 2007 al 2013. Importamos porque no producimos y no producimos porque importamos. Ese era nuestro círculo vicioso. Si bien es cierto que la reivindicación rentista se hace con la idea de generar más recursos para aliviar la pobreza, o sea, no terminábamos de acertar en la transformación de ese modelo productivo que es el que genera la pobreza, genera la exclusión, genera el desempleo, el hambre. Y además caímos en una situación donde en esos años, donde subió mucho el precio del petróleo, ante cada auge rentístico lo que subía era el consumo, ¿no?, más no la inversión el crecimiento del aparato productivo. La abundancia de divisas tendió a sobrevaluar la moneda, como lo explicó. Se hacía más, se hacía más rentable entonces importar que producir. Yo me encontraba muchas en esos años esos interlocutores de la industria con los cuales uno se relacionaba tanto, y cuando uno les preguntaba cómo va la empresa, no vale, yo me transformé en importador, o sea, me sale mucho más barato importar que ponerme a producir en el país. O sea, la propia política incentivó a que esos productores o esos industriales o esos agricultores terminaran transformándose en importadores porque les resultaba mucho más rentable traerlo de afuera que producirlo aquí. Y bueno, eso debilitó entonces los encadenamientos productivos, la integración horizontal, vertical de la economía, que eso era lo que se quería. Vamos entonces al penúltimo periodo, 2007-2019, ¿no?, que lo llamaría el de la metamorfosis del rentismo, ¿no?, y la continuidad del modelo extractivista, ¿no? Sí, porque veníamos de una fase donde la crítica era el capitalismo rentístico, donde la renta petrolera se había destinado al financiamiento del desarrollo capitalista a través de estos mecanismos, ¿no?, el financiamiento blando, la sobrevaluación del bolívar para abaratar la importación de maquinarias, equipos, tecnología,
una baja presión fiscal hacia el mundo empresarial, porque la renta prácticamente pagaba más de la mitad del gasto público, una inversión en infraestructura también muy funcional a las demandas de esa modernización capitalista, una nómina pública creciente que de alguna manera generaba el mercado que ese sector económico necesitaba, bueno, y los subsidios al capital. Ese mismo modelo extractivista adquiere otro rostro, ¿no? Adquiere otra fachada que, bueno, para los efectos de esta presentación lo voy a llamar el del neorrentismo socialista, ¿no? Porque entonces la misma renta del mismo modelo extractivista, ya la prioridad no es el desarrollo capitalista, sino la prioridad es la inversión social para combatir el desempleo, la pobreza, la exclusión. Se da todo aquel esfuerzo por crear las misiones sociales como un esfuerzo para la inclusión social, para habilitar, para desarrollar capacidades, para que esos venezolanos que estaban excluidos, venezolanas que estaban excluidos, se pudieran incorporar productivamente a la actividad productiva, de generación y de distribución de riqueza, pero se mantienen todas las demás patologías del rentismo, es decir, la sobrevaluación del bolívar, la baja presión fiscal, todo esto se mantiene. Entonces, también autocríticamente, si bien era cierto que el énfasis estaba puesto en la inversión social, era un nuevo discurso, pero era el mismo modelo, o sea, el mismo modelo extractivista, antes buscando renta para financiar el capitalismo, ahora buscando renta para aliviar la problemática social. Si bien en el discurso había una ruptura con el neoliberalismo, que luego se transformó en un discurso antiimperialista, antineoliberal, que luego se transforma ya en una crítica al capitalismo, que reivindica el papel del Estado, que reivindica la soberanía del Estado sobre sus recursos naturales, que le da mayor inversión social a la renta. Bueno, construimos un discurso también para justificar ese modelo extractivista que está en la raíz, ¿no?, de todos los problemas que tiene el país. Se reproducen todas esas patologías, ¿no?, en las dos caras, ¿no?, tanto en el capitalismo rentístico como en el neorrentismo socialista, que están la enfermedad holandesa, la desindustrialización y reprimarización económica, el poco aporte de la agricultura y la industria a la conformación del PIB, la presión fiscal, agravado por todo el tema de la especulación cambiaria. O sea, criticábamos mucho Recadi y los mecanismos de distribución de renta de la Cuarta República, pero nosotros terminamos creando unos mecanismos que fueron peores, o sea, más graves todavía. La deuda externa, la fuga de capitales. Ya en el segundo plan socialista, y ya vamos entonces a esta penúltima etapa, cerrando, es la autocrítica entonces que se hace. En el Plan de la Patria, el documento que se presenta en ese momento, arranca con una autocrítica muy clara, o sea, no nos llamemos a engaños. La formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista. Ciertamente el socialismo apenas ha comenzado a implantar su dinamismo interno entre nosotros. Este es un programa precisamente para afianzarlo y profundizarlo, direccionarlo hacia una radical supresión de la lógica del capital que debe irse cumpliendo paso a paso, pero sin aminorar el ritmo del avance hacia el socialismo. Esta cita la puse anoche, la agregué anoche, ¿no?, después de que vi los debates en la mañana, ¿no? Porque, oye, decir que aquí no hay continuidades y rupturas, que esto siempre fue más de lo mismo, que aquí nunca se planteó una revolución en serio, que esto es totalmente funcional. No, o sea, hubo debates internamente, y si bien había contradicciones con sectores más de orientación de derecha o más ambiguos, o sea, había una convicción en buena parte de ese gobierno y en el propio presidente de la República para avanzar en esta orientación. Uno no le tenía miedo al debate externo, o sea, uno iba a la Asamblea Nacional a defender los programas cuando era citado. El terror era interno. El terror en el gobierno, uno no le tenía miedo a la Asamblea Nacional o a los partidos de la oposición. Uno le tenía miedo era a Giordani, que le despedazara a uno
programas que uno llevaba a consejo, a gabinete económico o al consejo de ministros, la manera, el rigor con el que esto se examinaba, ¿no? Yo recuerdo tantas veces haberle llevado al presidente Chávez puntos de cuenta cuando ya era ministro de Industrias, justamente para reactivar el sector industrial venezolano, que era un sector industrial capitalista. No habíamos creado la economía social. Mientras no se creara la economía social, había entonces que valerse de eso que había, y que el presidente Chávez me respondiera: pero Víctor, o sea, vamos a seguir dándoles incentivos a estos tipos que me quisieron tumbar. Tú no ves que el presidente de Fedecámaras, que fue presidente de Conindustria, fue el que encabezó el golpe de Estado. Decía, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? Entonces, una tensión interna, porque mientras no se creara el otro sector de la economía social, ¿cómo matabas este? Pues, ¿no? Entonces, que me busquen a mí una cita y me digan, no, es que aquí Chávez habló en el Congreso de Fedindustria y dijo que tranquilícense, que nosotros estamos desactivando la bomba social para que ustedes no les invadan sus empresas, y que eso me lo presenten como prueba de que aquí Chávez era casi que un caballo de Troya de la burguesía nacional para prolongar. No, por favor, o sea, un poquito de por favor. O sea, hubo un debate interno fuerte que se dio para darle esta orientación, este rumbo a la revolución bolivariana. Estas las puse anoche, profesor Giordani, un tributo a los debates de ese entonces. Estas láminas las hizo Raúl Pacheco, viceministro de Planificación en los años de Jorge Giordani. Discutíamos esto, o sea, este era el retrato de ese entonces. Las empresas capitalistas privadas, los que aportaban más, las empresas capitalistas del Estado y las empresas de la economía social. Era el retrato de entonces. Tenías que contar con las empresas capitalistas del Estado, tenías que contar con las empresas del Estado. Pero teníamos una visión, o sea, había un sueño, había un compromiso, y era que esas empresas de la economía social crecieran, que fueran lo predominante, que fueran lo mayoritario. Ese era el compromiso. Se afinó, se desarrolló la visión del modelo en el Plan de la Patria con estas dimensiones, donde se incorporó la territorial, la territorial y la ambiental, en comparación con aquellos 5 equilibrios del primer plan, y había muchísima más claridad para entonces. O sea, ese periodo ya tenía ideas más claras. Y como dijo alguien, nada hay más práctico que una buena teoría, nada hay más práctico cuando uno tiene las ideas claras. Ese balance entonces, bueno, ciertamente se contrae la economía capitalista, pero sin crear la economía socialista. Recuerdo tanto una intervención que hizo el presidente Chávez cuando dijo, había caído el Producto Interno Bruto en el año 2008 a raíz de la crisis, y él dice, pero celebremos que haya caído el Producto Interno Bruto, porque lo que está cayendo es el capitalismo. Aplaudamos que está cayendo. Sí, pero el problema era que si caía la economía capitalista, pero no crecía la economía social o la economía socialista, eso iba a desembocar en los inevitables problemas de escasez que luego sufrimos. Porque entonces, al caer la renta y al caer la capacidad de importación, no habían ni empresas capitalistas que produjeran pasta dental ni papel higiénico, y no habían empresas socialistas que produjeran pasta dental ni papel higiénico, y tampoco había renta para importarlo. Y entonces, bueno, ya todos sufrimos el rigor de aquellos niveles de escasez. Se contrae la economía capitalista, no se crea la economía socialista, no se generan empleos al ritmo de crecimiento anual de la población económicamente activa, crece el sector informal, crece el desempleo, se acentúa ese papel empleador del Estado y esa red clientelar que se crea, no solamente en los ministerios, no, en las gobernaciones, en las alcaldías. Recuerdo tantos trabajos que hicimos hacia el interior del país y visitar alcaldías donde habían aquellos llamados empleados de pasillos, ¿no?, que no hacían nada, pero sencillamente era una manera de darles un sueldo para que pudieran poner una arepa en la mesa de la casa. Pues no se generaba un trabajo realmente emancipador y liberador, ¿no? Y entonces nos metemos en una suerte de estado burocrático que lo que hace es funcionarizar la fuerza de trabajo.
donde uno revisa entonces los datos de la población económicamente activa y ve cómo crece el número de trabajadores en la estructura burocrática del Estado. Prácticamente se desmonta todo aquel enorme esfuerzo que se hizo por diseñar las misiones sociales. La política social deja de ser esa política social incluyente y se sustituye entonces por este carnaval de bonos, ¿no?, que son un instrumento de dominación, porque entonces se le daba a los que se portaban bien, a los que iban a las marchas, a los que iban a las actividades, se castigaba a los que no querían, y, bueno, y con eso también se compraba a los indecisos. Entonces, bueno, que si el bono de carnaval, el bono patria digna, el bono feliz Navidad, es decir, que ya es otra cosa, pues, esa sustitución de las misiones por estos bonos. Bueno, sin renta petrolera se agota el modelo, se agota el uso de la renta petrolera como instrumento de dominación, ya no es posible ese férreo control sobre la actividad económica, se agota el control de cambios, el control de precios, que fue posible gracias a la renta petrolera, porque el Estado, si era el perceptor del 96% de la renta petrolera, tenía la posibilidad de decidir a quién le doy y a quién no le doy. Pero cuando eso cae, eso ya desaparece. Y bueno, y ese Estado empresario que se plagó de cualquier clase de empresas, que terminaron, esas empresas que fueron expropiadas y estatizadas, la mayoría terminó secuestrada y quebrada por el burocratismo y la corrupción. Y la única manera de pagar la nómina era con las transferencias del Estado, los préstamos que le daba el Banco Central de Venezuela luego de la reforma de la ley para financiar, entre comillas, proyectos de desarrollo. Pero los proyectos de desarrollo eran financiar los déficits de PDVSA de las empresas públicas. Ese financiamiento con dinero que no está respaldado en reservas internacionales, que no está respaldado en la producción, destapa ese episodio inflacionario e hiperinflacionario. Aquí en esta gráfica es bien interesante porque esta gráfica compara el cálculo que hace el Banco Central de Venezuela, que es la línea amarilla, con los cálculos que hacía el Observatorio Venezolano de Finanzas de la Asamblea Nacional, ¿no? Siempre se decía, los datos del Banco Central están maquillados, están subestimados para no presentar la gravedad del problema, mientras que los datos del Observatorio Venezolano de Finanzas en manos de la Asamblea Nacional Opositora están exagerados, bueno, como parte de la propaganda que le interesa, pero como ustedes ven aquí, hay momentos donde, hay muchos meses donde el dato del Banco Central de Venezuela, después que lo reveló, era superior, era mayor que el propio dato que daba el Observatorio Venezolano de Finanzas. También hay un desplome de la actividad económica interna, el Producto Interno Bruto cae entre 75 y 80%. Eso es como si una persona que pesa 100 kilos, dejamos de verla durante 7 años y a los 7 años la vemos y pesa apenas 20 kilos. Eso fue lo que pasó con el Producto Interno Bruto venezolano, o sea, perdió su musculatura, perdió su flujo. Y bueno, ya para cerrar, esta etapa, que como decía ayer, ya aquel sueño tan bonito, esa etapa de oro de la revolución en la que nos comprometimos y dejamos la vida y dejamos ahí el corazón, se nos convirtió en esta horrible pesadilla. 2019, 2025, la etapa de la contrarrevolución neoliberal, donde se da un cambio en el modelo económico sin que se dé el cambio político. O sea, ese neorrentismo socialista funcionó a la perfección mientras hubo ingresos petroleros para pagar todos esos programas, pero bueno, se da un viraje en el modelo económico. Y rápidamente, porque ya estoy súper pasado, ¿cuáles son los disparadores de ese cambio? Bueno, en primer lugar, el agotamiento de la renta petrolera. Si no tienes renta, ¿cómo vas a estar subsidiando todo? Pues, ¿no? Ya no puedes subsidiar todo y para mantener esa inercia lo que hiciste fue emisiones de dinero sin respaldo, de emisiones de dinero inflacionario para seguir con la misma rutina. Hay una crisis política, ¿no?, que también obliga a la racionalidad de Maduro y su gobierno, que lo afecta y lo presiona. Hay unas sanciones económicas y financieras que para poder sobrevivir también renuncia, ¿no?, y abdica
a muchos principios rectores de lo que fue el esfuerzo inicial. Bueno, y por si fuera poco, vino el impacto de la pandemia del COVID, ¿no? Y todos esos factores se conjugaron entonces para que se diera ese gran viraje a la derecha. O sea, la producción petrolera estaba prácticamente estancada, de haber extraído 3 millones de barriles, cae a 300.000 en esos años, 391.000 en esos meses críticos de la pandemia. Actualmente sigue por debajo de los 700.000. No es el mismo nivel de renta el que se obtiene extrayendo 3 millones que 700.000. Los problemas con la tasa de cambio continúan. Hemos visto cómo en las últimas semanas la brecha cambiaria otra vez vuelve a abrirse, el tipo de cambio paralelo se aleja entonces de la tasa de cambio oficial. Esta es la cotización del pasado lunes 28 de noviembre. O sea, ya el dólar está, la tasa de cambio oficial está en 10. Pero ¿qué significa esos 10 dólares esos 10 bolívares por dólar? Recordemos que aquí se han hecho 3 reconversiones monetarias. Una se hizo en el 2007, se le quitaron 3 ceros. Otra se hizo en el 2008, se le quitaron 5 ceros. Otra se hizo en el 2021, 6 ceros. O sea, en total, las reconversiones monetarias le han quitado 14 ceros al bolívar. ¿Qué significa eso? Bueno, que lo que costaba un bolívar en el 2007, hoy cuesta esa cantidad. Oli, que quiso estudiar ingeniería y astrofísica, ¿cómo se lee esa cantidad, Oli? Pregúntale a Hungría, porque Hungría ¿Cómo se lee? No sé si superó a Hungría en O sea, alguien que me lea esa cantidad. O sea, es que es inentendible. O sea, son 100 billones de bolívares. O sea, lo que costaba un bolívar en el 2007 sería equivalente. O sea, no hay manera. Aquí, bueno, empezamos a decir que después de cada reconversión monetaria que se le quitaban esas pilas de ceros al bolívar, uno llevaba la plata en el bolsillo y traía los productos en el canasto. Pero después es al revés, o sea, hay que meter la plata en el canasto para traerse los productos en el bolsillo. Y esta es nuestra realidad, pues, hoy, ¿no? Esa inflación que sigue disparada, sigue subiendo. Venezuela sigue dentro de los países con mayor inflación. En ambas mediciones, tanto en la medición del Banco Central como en la medición del Observatorio Venezolano de Finanzas, tenemos el siniestro privilegio de estar ahí entre los 3 medallistas de la mayor inflación. Avanza la dolarización transaccional. Estudios que se han hecho en las principales ciudades del país demuestran cómo entre el 60, 70, hasta 80, 90% de las operaciones de compra-venta se hacen en dólares. Datos de Sudeban indican que más de la mitad de los depósitos bancarios en estos momentos están hechos en dólares. Y bueno, cierro ya con esto. Ese balance, reducción del gasto público, un ajuste severo, o sea, el gasto público, aquí sigue habiendo un discurso muy automático, ¿no? Y sobre todo uno lo ve en los economistas de la oposición. Dice, bueno, es que hay que reducir el exagerado gasto público, y es un discurso como que automático que no terminan de contrastarlo con la realidad. No, el gasto público ya se redujo, ha habido un desplome. Analicemos solamente, por ejemplo, transferencia del situado constitucional a gobernaciones y alcaldías, presupuesto de salud. Se presentó el proyecto de presupuesto, y no se presenta el dato, no se presenta la cifra. Un proceso de apertura salvaje ha sido la apertura del mercado interno a toda clase de importaciones sin arancel, pero rebajan el 30% de arancel, rebajan el 16% del IVA, o sea, 46% menos. La tasa de cambio está sobrevaluada, o sea, el dólar está barato. ¿Qué campesino o qué productor del campo, qué pequeño y mediano industrial puede competir con ese deslave de importaciones que se traen con esta apertura? Todo ese esfuerzo que nosotros hicimos en el ALCA, por ahí está Edgardo, que nos apoyó tanto en esa época para reivindicar la soberanía de los estados para el diseño y ejecución de políticas públicas. Todo eso se perdió, Edgardo. Todo eso que hicimos en aquel momento, toda esa defensa, se despachó con una gaceta donde se exoneraron todos los códigos arancelarios. Bueno, se levantan los controles de cambio de precios, hay una desregulación y liberalización de la economía con el argumento de estimular la inversión privada. Esta privatización de empresas públicas que se está haciendo en 2 tiempos, ¿no? Donde primero se privatiza la gestión,
se contratan gerentes privados que limpian las empresas, ajustan las nóminas, botan un poco de gente y después se privatiza el activo, el planteamiento de la apertura a la inversión extranjera en petróleo, gas y minería, que si bien pudiéramos debatir sobre la necesidad en estos momentos, no puede ser al precio de entregar la soberanía nacional de los recursos naturales al capital transnacional, toda la problemática de la dolarización transnacional, bueno, y la flexibilización, la llamada flexibilización del mercado laboral, que se da sobre todo en estas empresas del Estado, en estas empresas que ya les quitaron el cartel que decía empresa de producción socialista tal, y es donde se está dando esta reducción enorme, ¿no?, de nóminas. Bueno, y ya cierro con esto. Esto ha dado origen a esta versión del capitalismo de clientes, ¿no?, por darle ese nombre, ¿no? O sea, ese lumpenaje capitalista que ha capturado prácticamente el control de los incentivos de políticas públicas. O sea, si uno se pone a hacer un análisis, así como lo hicimos aquellos años con cifras, de el régimen de cambios múltiples, ¿para qué sirvió? Bueno, para propiciar toda una serie de ilícitos cambiarios, ¿no?, delitos de sobrefacturación, subfacturación, deuda externa ficticia, bueno, hasta los famosos raspacupos. O sea, la prolongación de eso finalmente trajo estos problemas. El control de precios y subsidios, o sea, el exceso con el que se aplicó, donde hasta las propias empresas de la economía social eran obligadas a vender a un precio por debajo del costo de producción. O sea, si lo obligas a generar pérdidas, ¿quién produce en esas condiciones? Y eso está en la raíz de todos los problemas de escasez que vivimos. Bueno, todos los problemas, quién se llevó la gracia y el favor de los financiamientos públicos, a quienes se les dan las adjudicaciones directas, y sobre todo después de los decretos de emergencia económica y mucho más después de la ley antibloqueo, que plantea un total oscurantismo y secretismo de las operaciones públicas. Bueno, aquí se dan contratos a dedos, no se hacen esos procesos de licitación, donde los que quieren competir presentan sus ofertas y un comité de licitaciones decide quién es el que se lleva la mejor opción. Bueno, ya yo me pasé mucho, yo les dejo la presentación, aquí están el desarrollo de lo demás, pero esto es lo que estamos viviendo. O sea, todo ese sueño de crear una economía social terminó en este modelo donde los que marcan la pauta y los que tienen el control es este fenómeno de capitalismo de clientes o de lumpenaje capitalista. Lo dejo hasta ahí. Gracias y perdonen por haberme pasado.